se lo voy a dejar, mi hermanito. Dios me lo bendiga. Estamos. Buenos días. Vamos a comenzar, hermanos, ya que se ha llegado la hora. Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad en esta mañana. Vamos a hacer una oración y luego le voy a pedir al hermano Sánchez que nos dirija en un canto y al hermano Andrés en un canto, cada quien. Vamos a pasar la lección de esta mañana. Y nuestro hermano Salvador nos va a ayudar a impartir la cena después de la lección, por favor, hermano. Así es que vamos a disponernos, a ver si se escucha. Si está lloviendo, no se les olvide levantar la voz. Bueno, ya está hablando muy despacio yo. Pero vamos a comenzar, hermano, porque ya es hora. Bienvenidos todos y los que nos están viendo en la transmisión, en sus hogares. Que Dios les bendiga y vamos a iniciar de esta manera, así que vamos a orar. Eterno Dios, buen Padre, gracias le damos, Señor, en esta hora por este privilegio que nos da de participar de estos mandamientos, que podemos venir delante de su presencia, Señor, para rendirle honra y gloria a su santo nombre. Le pedimos que nos bendiga en esta hora, Padre, que nos hemos congregado con ese propósito, no solamente de cumplir con un mandamiento más, sino de poder gozarnos, Señor, al estar juntos, Padre, a través de su Espíritu, y poder así, Señor, cantar himnos de alabanza a su nombre, poder dirigirnos ante su presencia sublime, Señor, y divina, y que podamos humillarnos delante de su presencia, Padre, porque reconocemos que estamos aquí en la tierra, Señor, y somos frágiles, Padre, y usted está en el cielo y nos cuida, nos protege, nos da sus bendiciones desde lo alto, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos apreciar y valorar más y más estas bendiciones que tenemos, y le pedimos, Señor, que se quede con nosotros en esta hora y que nos bendiga, Señor, para que todo lo que vayamos a hacer y lo que vamos a decir sea para su honra y su gloria. Perdone, Padre, nuestras imperfecciones que tenemos delante de usted, aquellas faltas, debilidades, Señor, aquellos pecados que cometemos delante de su presencia, Señor, no nos tome en cuenta, Señor. Bendíganos en este día y ayúdanos en las actividades que vamos a hacer y en esta hora. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Buenos días, hermano. Yes. A la salita tiene la gana de verlo. No trae la carta. ¿Dónde está la casa? No tiene pollo. Dios los bendiga, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Que nos vino la Huipe. Y digo que los cristianos debemos siempre estar contentos, alegres. Canta un buen cristiano, vamos a cantar en esta mañana. Vamos a cantar a nuestro Dios con gozo, con alegría, que hasta ahorita nos ha cuidado. Dice la Biblia, hasta ahorita has estado conmigo, dice la Biblia. Canta buen cristiano, dulce será cantar, hace el camino llano, libra de pesar. Canta las noches tristes, canta el sol y luz, el mal así resiste,
vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos da, por la lluvia tan necesaria, ¿verdad? Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio según Juan. Juan, capítulo 4. Y ustedes ya conocen esta historia, ¿verdad? De la mujer samaritana. Y vamos a leer, hermanos, meditando en esta mañana, cómo es que el ser humano, todos, cada uno de nosotros, no importa en qué condiciones nos encontremos, siempre tenemos la esperanza de que nuestro Dios cumpla lo que nos ha prometido. Algunos tienen la esperanza de jubilarse algún día con un buen retiro, con una buena, ¿cómo le dicen allá en México? Una pensión, ¿verdad? Con una buena pensión, ¿verdad? Tener un buen ingreso, un buen ahorro. Otros tienen la esperanza de algún día venir a este país, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Muchos de nosotros así estábamos hasta que llegamos. Algunos tenemos la esperanza de algún día cumplir nuestros sueños y de irnos de vacaciones, aunque sea una vez en nuestra vida, una vacación excepcional, algo bueno, algo hermoso. Pero los cristianos, dentro de tantas cosas que como seres humanos que somos aún, tenemos la esperanza de muchas cosas, pero más que nada, usted y yo no perdemos la esperanza de nuestra salvación, de la vida eterna, como decíamos al principio, ¿verdad? Nuestro Dios nos promete vida eterna. Y usted y yo tenemos la esperanza de que algún día seremos salvos. Y en esta mañana, según el tiempo nos permita, vamos a estar viendo nuestro tema. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y por lo pronto vamos a ver un ejemplo, una narración que nos comenta el apóstol Juan en este encuentro que Jesús tiene con una mujer. Pero no era cualquier mujer, era una mujer de Samaria. Y dice en el capítulo 4 de Juan 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y bueno, dice ahí entre paréntesis, aunque él literalmente no lo hacía, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Ahora, recuerde usted que los judíos evitaban pasar por Samaria, mejor rodeaban, pero en este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, recordando a usted y yo que Él le dio la esperanza a todo ser con que se encontraba Él, a toda persona, hayan sido samaritanos, hayan sido judíos, hayan sido gentiles, si ellos eran capaces de recibir las palabras del Señor Jesús, Él les otorgaba la esperanza a todos. Y dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que ese nombre casi ni le ponemos atención, pero fíjese, este era el nombre de la ciudad, Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. ¿Y qué era esta heredad? Pues aparte de la heredad, había allí un pozo, ¿verdad? El famoso pozo de Jacob, el famoso pozo donde Jesús tuvo esta conversación con la mujer samaritana. Estaba allí el pozo de Jacob, dice el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, ahí nos habla un poquito de su humanidad. Jesús también se cansaba, estaba cansado del camino, se sentó. ¿Y por qué nos sentamos la mayoría de nosotros? Porque nos cansamos, y a veces tenemos la costumbre hasta de trabajar sentados, hasta que nos dicen, no, párate, trabaja parado. Decía el hermano Andrés que lo estaba grabando, no podía apenas estar parada. Bueno, también hay unas personas que quieren estar paradas. En este caso, el cansancio físico, dice nuestro Señor Jesucristo que Él se sentó, dice el apóstol Juan, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos. ¿Qué hora sería entonces? Mediodía. Era mediodía, ¿verdad? Porque es la hora, acuérdense que cuentan desde las 6 de la mañana, entonces 6 más 6 son 12, ¿verdad? Entonces es como el mediodía, ¿verdad? Entonces dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Pues venía el pozo, Jesús estaba cerca del pozo y ella venía a sacar agua. Y Jesús le dijo, y de ahí que comienza esta conversación, ¿verdad?
Una simple petición, le dijo, dame de beber. ¿Qué le pidió nada más? Dame agua, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué quiere decir? Que Jesús también comía. Los discípulos pues tenían que comer, ¿verdad? Como usted y como yo. Y yo no sé si ellos batallarían mucho en hallar comida, como hoy en día la gente se piensa, ¿verdad? Que estamos batallando mucho, que no es tanto así. Pero fíjese, fueron a comprar de comer las cosas. Fíjese cómo en la historia nos habla de cosas tan comunes, tan simples y tan cotidianas como el cansancio y la comida. Cosas que usted y yo conocemos muy bien. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ahora le está haciendo una pregunta, le dijo en forma de pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, y quién sabe si hoy en día nos ofenderíamos y nos dijeran, pues tú eres mexicano, yo soy de otra raza, de otro grupo étnico? No, fíjese aquí bien claro, ¿cómo tú siendo, y si nos ponemos a pensar, cómo este asunto de las naciones y de los grupos étnicos y de las razas, cómo ha sido siempre un motivo de discusión y de pleito, ¿verdad? Ahora, más adelante nos va a decir aquí, en el mismo versículo, Juan nos va a decir que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí, ¿verdad? Sino que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Sería algo atrevido de parte de Jesús haberle pedido agua a una mujer samaritana, él siendo judío? Y bueno, dice Juan, probablemente hablándonos de las costumbres y de lo que pasaba en aquel tiempo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don? ¿Qué es un don? Un regalo. Un regalo, una dádiva. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Ya la cosa sería distinta, dice él. Tú le pedirías y él te daría agua, no como la que está en este pozo, no como la que vienes a sacar, sino agua viva. Ahora, por supuesto que estaban hablando, se van desde un punto de vista material a un punto de vista de ¿qué aspecto? Espiritual. Y como Jesús, si lo podemos ver así, cómo es que nuestro Señor Jesús aprovechaba cada oportunidad. Fíjese, hablando del agua, ¿qué hizo? Le habló del agua espiritual. Si hubieran estado hablando del pan, ¿qué les hubiera dicho? Pues yo te puedo dar el pan de vida. Y si tú quieres escuchar palabras, yo te voy a dar palabras de vida. En fin, podemos ver cómo Jesús en todo momento fue un objeto, o fue una fuerza, o fue aquella fuente de esperanza para la humanidad, aunque ya sabemos que muchos lo rechazaron, muchos no estuvieron de acuerdo, muchos no le creyeron. En la actualidad todavía hay personas que no creen que Jesús puede dar este agua de vida, agua viva. Y bueno, dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, aquí está, quiero que vaya anotando los títulos o los nombres que esta mujer comienza a utilizar para referirse a Jesús. Aquí le dice, ¿cómo le dice? Señor. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Se acuerdan qué implica decirle a alguien Señor? Entonces, si me dice Señor y no hace lo que yo digo, dice Jesús, pues entonces hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, aquí ella en forma de respeto y en forma de autoridad, de alguna forma también le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy profundo, ¿verdad? Es hondo. Y la pregunta otra vez viene, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde está? ¿Dónde la traes? A ver, porque me estás pidiendo agua tú a mí, pero ¿dónde tienes tú esa agua viva? Porque no tienes ni con qué sacar agua de este pozo. Y por supuesto que como seres humanos, de nuestra humanidad a veces no nos permite ver más allá de lo físico, más allá de lo material. Nos enfrascamos en las imposibilidades, en los obstáculos. Bueno, dice el versículo 12, todavía después de que le pregunta, pues ¿dónde tienes esta agua viva de la que estás hablando? El versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Bueno, acuérdense que Jacob era una figura muy importante, no nada más para los judíos, sino también para ¿quién? ¿Qué era ella? Pues para los samaritanos también. Dice, ¿a poco eres tú, acaso eres tú mayor que nuestro? Dice, nuestro padre Jacob.
Y bueno, he aquí que no nada más Abraham era una figura importante en cuanto a la fe del creyente, del judío más que nada. Aquí a Jacob, ¿qué hizo Jacob para los samaritanos? ¿Qué dejó él ahí en ese lugar? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Sicar, ¿verdad? ¿Qué había en Sicar? Había un pozo. ¿Quién se lo dejó? Se lo dejó Jacob a José como una heredad. Entonces ellos tenían una heredad por generaciones ya. Era algo importante, era algo simbólico, algo muy valioso probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta viene ahí en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, fíjese, había historia ahí. Había un registro de los antepasados. Ese pozo podía hablar mucho en cuanto a qué valor tenía para ellos, lo que significaba para ellos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera, y fíjese, considerando lo que acaba de decir, pues será muy importante, será una heredad, pero aún así, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Ahora, ¿qué era Jacob? Aparte de que era un hombre que dejó heredad, acuérdese que cuando se describe al Dios de nosotros, ¿verdad?, de los judíos, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿quién? Y de Jacob. Pues era un patriarca, era una figura espiritual importante. Pero aún así, dice Jesús, aún así, yo entiendo, es una heredad, lo dejó el padre Jacob, bebieron él, sus hijos, sus descendientes, sus ganados, ustedes ahora lo tienen, pero aún así, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas, regresando al asunto del agua viva, del versículo 10, dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y bueno, ya sabemos que de alguna forma, pues usted y yo tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más adelante también se les promete a sus discípulos de Jesús que recibirían al Espíritu Santo. Ya sabemos que usted y yo también recibimos al Espíritu como un ancla, como un anticipo, como una garantía. Y bueno, más bien podemos entender que nuestro Señor Jesucristo hace estas promesas. O sea, este Jesús, este hombre que venía cruzando, ¿de dónde venía Jesús? De Judea, iba camino a Galilea, se detiene en esta ciudad, en Sicar, y aprovechó. Y la audiencia aquí no eran 1000, no eran 3000, no eran 5000, era una sola mujer. Una sola mujer que, moralmente hablando, ¿cómo vivía? ¿Estaba muy bien o no estaba muy bien? Estaba muy bien. Vivía con un hombre después de haber vivido con ¿cuántos? 5. Con 5 diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la consideraríamos usted y yo? ¿Como una mujer qué? Alegre. Una mujer adúltera, ¿verdad? Una mujer, sí, pues alguien diría de la vida alegre, claro, ¿verdad? Pero una mujer adúltera. Ahora, ¿sabía Jesús con quién estaba hablando? No sabía. Sí. O sería una casualidad que después le dijo: no, pues fíjate que no tengo marido. No, Jesús sabía con quién estaba hablando. Ahora la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros, hermanos, encontraríamos un obstáculo en poder hablar con una mujer así? Porque fíjese que el evangelio, ¿para quién es? Para todos. Para todos, ¿verdad? Especialmente para aquellos que necesitan la salvación. ¿Esta mujer necesitaría la salvación? Estaba enferma, necesitaba curarse. La necesitaba, ¿verdad? Probablemente, aunque a veces no deberíamos hacer estas diferencias, pero probablemente más que otros. Pero fíjese lo hermoso de la esperanza que Cristo da al ser humano. No importa quién seamos, de qué nacionalidad o qué raza decimos, ¿verdad? Grupo étnico, nuestra cultura, nuestras costumbres. Aunque, fíjense, voy a mencionarlo, aunque no importe nuestra adoración en ese punto, porque la adoración a Dios importa, ¿verdad? Pero aunque vengamos de una adoración equivocada, aún así Cristo nos ofrece la esperanza. ¿Y cuál es el tema que dijimos que tenemos hoy? Aún hay esperanza, a pesar de la inmoralidad, a pesar de su equivocación religiosa, a pesar de su poco entendimiento, a pesar de su incredulidad, y pudiéramos agregar ahí a la lista, ¿verdad? A pesar de tantos maridos que ha tenido, o ninguno de ellos en realidad era su marido. Bueno, entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Pero fíjese, aún hay esperanza, y la esperanza es que Jesucristo le ofrece agua viva. Si te doy del agua que yo tengo, si te la doy,
no tendrás sed jamás. Ahora recordemos que físicamente hablando, materialmente hablando, nuestras necesidades no se van a acabar. O sea, como que ya tenemos que ir a buscar agua al pozo, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Porque ella le dice más adelante, pues es que si tú me das esta agua, ya no tengo que venir a este pozo. O sea, ¿qué implicaba el ir a agarrar esa agua de ahí, sacar el agua del pozo? ¿Qué implicaba? Pues mucho trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, si mandáramos a los jóvenes de hoy a sacar agua del pozo, ¿qué dirían? No, hombre, mejor van a la tienda a comprar una caja de agua, ¿verdad? Una caja de botellas, ¿verdad? No, pues por supuesto que ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, hay lugares donde todavía la gente va a sacar agua de los pozos. Ahorita aquí hay pozos, pero tenemos las pompas, ¿verdad? No, pues nada más le abrimos a la llave y sale ahí el agua, ¿verdad? Muy diferente, por supuesto, pero implicaba trabajo, ¿verdad? Quiere decir que, como quiera, nuestras necesidades materiales ahí van a estar, pero las espirituales, las que usted y yo no podemos satisfacer, Cristo nos da la esperanza que Él puede satisfacerlas. Dice el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Ahora ahí, hasta ahí todo va muy bien, ¿verdad? Ya no quiero tener sed. Pero recuerde que Mateo 6 nos habla de que no nos preocupemos de lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Dios va a proveerlo siempre y cuando lo pongamos en primer lugar. Ahora ella dice, yo quiero esa agua para que no tenga sed, ni para que tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, ¿con qué propósito? Y nos tiene que causar un poquito de interés, ¿eh? ¿Con qué propósito diría Jesús estas palabras? Él ya sabía la condición en la que se encontraba ella, ¿eh? Ya sabía que estaba viviendo, vamos a decir, en el adulterio, ¿eh? Con una vida probablemente no muy agradable delante de Dios. Ve y llama a tu marido y ven acá. Para esto provocó una reacción en ella. Respondiendo a la mujer, dijo, y fíjese, por lo menos fue sincera. ¿O no estaba siendo sincera? ¿Sí estaba siendo sincera? Bueno, fíjese, fue sincera. Pues mira, déjame te digo algo, como decimos nosotros, nos le damos vueltas al asunto a veces, ¿no? Mira, no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y para que a veces aquellos que entramos en conflicto de que no, que el matrimonio nada más es para los creyentes, para los no creyentes es muy diferente. No, fíjese, una mujer samaritana que aparentemente sí conocía algo en cuanto a la ley. ¿Conocía ella algo acerca de la palabra de Dios o no conocía ella acerca de la palabra de Dios? Sí, conocía, sabía que Cristo había de venir. Había oído acerca del Mesías, conocía las profecías que se habían dado por miles de años. Ella conocía acerca de la palabra de Dios. Ella lo dice, ella lo expresa. Entonces, ya conocía la palabra, conocería los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque le dice, no tengo marido. Y le dice, bien, has dicho, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Y fíjese la declaración de Jesús. Esto has dicho con verdad. Para que una persona pueda expresar la verdad, tiene que estar consciente de lo que está diciendo, tiene que estar consciente de su vida, tiene que estar consciente de la palabra de Dios, tiene que estar consciente de un razonamiento correcto, de la lógica, como diríamos. Y fíjese todo lo que estamos implicando aquí en esta historia que Juan nos pinta este cuadro: una mujer, un hombre, un pozo, 2 nacionalidades distintas, opuestas, casi se le pudiéramos decir así. Y a todo esto ya se habló del agua viva, ya se habló en este caso de una verdad, la verdad de ella, aunque ya sabemos que cuando hablamos de la palabra de Dios es una sola verdad, no estamos contradiciendo esto. Dice el versículo 19, le dijo la mujer, otra vez, ¿cómo le dice? Señor, ¿verdad? Señor, me parece que tú eres profeta. Tú eres profeta. A mí se me hace que tú eres un profeta. Nuestros padres... ¿Quién está hablando todavía aquí? La mujer, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué dice la ley en cuanto a eso? Es cierto, ¿verdad? Tenían que ir a Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme. Fíjese, cuando Jesús va a decir algo importante, enfatiza, ¿verdad? No dijo de cierto os digo, no dice aquí, dice, mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ustedes a vosotros adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque estaban adorando en el lugar equivocado. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y sí, acuérdense que cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio de que el reino, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, era específicamente para el judío nada más. En camino de gentil no vayan, a casa de gentil no entren, era para el judío nada más. Dice, más la hora viene, dice, y ahora es, aquí está hablando Jesús con una mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Dos cosas importantes que le hemos enfatizado muchas veces a través de los años y muchos estudios, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Si no están los dos, es una adoración vana, ¿verdad? Una adoración que no vale delante de Dios. Porque también el Padre está buscando, a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces hasta aquí Jesús ya le habló a la mujer de algo muy importante. Una adoración acepta delante de Dios. Una adoración en espíritu y en verdad. Y este no es el enfoque de la lección, por supuesto, pero lo tenemos que mencionar. Ahora dice el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Parece que el Mesías viene ¿de qué palabra dijimos? ¿Del arameo? O del hebreo. Y el Mesías llamado el Cristo, ya esta palabra que viene del griego. Entonces, ha de venir el Mesías llamado el Cristo, Jesucristo el elegido, el Hijo de Dios, el que vendrá a salvar a la humanidad. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿A qué se referirá con todas las cosas? Pues habría de revelar el mensaje de salvación, habría de mostrar el camino hacia Dios. Y acuérdense que claramente dice la carta a los Hebreos que había un velo, había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. No es hasta que cuando Jesús muere que les muestra ese camino a través de su carne, a través de su cuerpo, que ese era el velo que se rasgó, y les muestra el camino directamente, el acceso ante nuestro Dios. Por eso que usted y yo debemos estar agradecidos y de apreciar lo que Dios nos da, la bendición de tener acceso ante la presencia de Dios. Entonces ella le dice, va a venir el Mesías, el que se le llama el Cristo. Él va a venir y nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Fíjense ahí las expectativas humanas, las culturas, las costumbres, las prohibiciones, quizá que había, el tabú, dice la gente. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved. Ahora fíjense aquí, había esperanza para esta mujer. Y aquí Cristo le acaba de mostrar esto, que ella tenía la esperanza todavía, que se le podía dar la oportunidad de la salvación. Venid, dice ella, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y les pregunta a ellos, ¿no será este el Cristo? Y siembra en ellos esa curiosidad, siembra en ellos una luz, porque ellos también habían escuchado en cuanto al Cristo, porque ella les está diciendo, ¿no será este el Cristo? O sea, un tema que ellos ya conocían también. Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y otra vez regresando, así como la mujer no entendió lo del agua viva, ellos tampoco entendieron el alimento que Jesús hablaba. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Sembraban el trigo y la gente decía, de aquí en 4 meses vamos a recoger la siembra, el grano. Pero dice Jesús, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Del grano que habían sembrado ellos? ¿O de qué estaba hablando? Porque ya estaba él allí con ellos.
Estaba hablando no de la siembra en la tierra material, sino está hablando de la encomienda que les daría a ellos y de la urgencia de la gente. La gente tiene la necesidad, la gente tiene la esperanza de un Salvador. En otras palabras, trabajo hay mucho. Por eso le está diciendo aquí, ya están blancos, ya están los campos, o dice, mirad los campos, porque ya están blancos ya están listos para ser recogidos. Entonces, de ahí que la mujer samaritana, se fue y comunicó lo que ella le tenía que decir a estos hombres, lo que ella escuchó acerca de Jesús. Entonces, había más personas que tenían la esperanza de la salvación también, del Mesías, del Cristo. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿No tiene usted las palabras de Jesús aquí? El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y aquí hay algo semejante a lo que decía Pablo: yo planté, Apolos regó, por el crecimiento lo ha dado Dios. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, dice ahí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjese que Dios utilizó a esta mujer de una manera muy hermosa, de una manera muy especial. Y casi siempre lo detenemos antes, los versículos anteriores, no leemos hasta acá, ¿verdad? Pero note usted cómo es que no pocos, sino que dice muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más, pero ahora por las palabras de él. Bueno, por supuesto que lo que ella dijo causó interés acerca de Jesús, y fueron a escucharlo a él. Por supuesto, lo que estamos diciendo también. Ahora imagínense, quizá esta mujer seguía viviendo su vida como vivía, probablemente ya pensando que no tenía esperanza. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dio la esperanza a una mujer que probablemente, quizá ante usted y yo, ante la humanidad, quizá ya no tenía esperanza. Pero Cristo se la da una vez más. ¿Por qué? Porque aún hay esperanza. Vamos a leer el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8, de ahí mismo del Evangelio según Juan. Y dice de la siguiente manera: Juan 8. Ahora recordemos, hermanos, que Jesucristo no le condonó el pecado a aquella mujer, no le dijo: estás bien, no te preocupes. No, ¿qué hizo Jesús? Le dio la esperanza a que viviera una vida mejor, ¿verdad? Es lo que hizo con la mujer samaritana. Y lo mismo sucede aquí en el capítulo 8 de Juan. Jesucristo también, otra vez, ¿verdad?, cuestionando todos las expectativas de los seres humanos, los propósitos equivocados a veces en juzgar a la gente. En fin, vamos a leer la parte de la porción de la palabra y dejar que la palabra de Dios nos ayude a entender cómo es que nuestro Señor Jesucristo le da la esperanza a todo ser humano, sin importar su situación. Si creen en Jesús, si escuchan a Jesús, aún hay esperanza. Juan 8 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Note usted el cuadro que nos pinta ahora Juan: una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué quiere decir? Que como decimos los mexicanos, la pescaron en el mismo acto, si lo pudiéramos ver así. Se dieron cuenta que estaba haciendo algo muy malo. Y siempre se ha preguntado, ¿verdad?, ¿dónde estaba quién? El hombre. Pero no nada más era ella, también tenía que haber alguien más. No, pero ellos dicen que sorprendieron a una mujer en adulterio. ¿Y qué hicieron? Pues la tuvieron que traer y la pusieron en medio. ¿Dónde estaban?
Dice que él dice por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ahora se la traían a ese mismo lugar del templo. Dice versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense qué específicos eran estos escribas, ¿verdad? Estos fariseos. Acuérdense que uno de los errores que cometían ellos, Mateo capítulo 23, eran hipócritas. Querían que los demás cumplieran la ley, pero ellos no movían, dice, ni un dedo, ¿verdad?, para cumplirla. Es lo que dice el Señor Jesús: escribas y fariseos hipócritas. Bueno, pues trajeron a una mujer que había cometido el acto de adulterio, ¿verdad? Y dice el versículo 5: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y por supuesto recuerde usted que se entiende que lo estaban haciendo para probarlo también. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Por supuesto que Jesucristo dice algo que ellos no esperaban, ¿verdad? Probablemente esperaban, sí, pues hay que apedrearla, ¿verdad? Probablemente esperaban que Jesús agarrara una piedra también, o que les dijera: adelante, mátenla porque está pecando, está cometiendo una infracción de la ley de Moisés, hay que matarla, y eso es lo que dice la ley, eso hay que hacerlo. Y por supuesto que ya sabemos que no le correspondía a él este juicio, no de esta manera. Y recuerden, versículo 6, le dijeron esto a Jesús para poder acusarle. Si él caía en esta trampa, lo iban a acusar. Pero por supuesto que Jesús, en su sabiduría, como dice la palabra de Dios, la gente se maravillaba de su enseñanza, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces, muy prudentemente, Jesucristo se dirige a ellos, no a ella, sino a ellos, y les dice que el que esté libre de pecado, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Será que ya la tenían en la mano la piedra para arrojarla? Porque les dice: el que sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y de ahí que a veces podemos caer en este juego, en esta situación de apuntar el dedo y decir: pecaste, te mereces la muerte. Sí, la palabra de Dios dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte, por supuesto. Les correspondía a ellos hacer este juicio. Bueno, siendo escribas, siendo fariseos, siendo muy conocedores de la ley, probablemente sentían ese derecho de hacerlo. Versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿qué siguió haciendo? Lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? Estaba escribiendo en la tierra o sobre la tierra con su dedo. Volvió a hacer lo mismo, se volvió a inclinar y sigue escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por quién? No era por quién, era por qué, ¿verdad? Por su conciencia. Jesucristo no los acusó. La mujer no les dijo: ahí está, a ver si ustedes son perfectos, apedréenlos. No dijo eso, ¿verdad? Como a veces nosotros decimos: pues tú nunca te has equivocado. Pero no, ¿verdad? Dice que acusados por su propia conciencia. Salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, hasta los postreros. Quizás probablemente se refiere a los jóvenes, ¿verdad? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, porque ahí la pusieron en medio, ¿verdad? La trajeron, la sorprendieron, la hayan traído a la fuerza muy probablemente. Yo no sé si le habían dado la oportunidad que se cubriera, en fin, lo que haya sido, ¿eh? La trajeron humillándola y por supuesto que estaba cometiendo un acto de adulterio, es infracción en contra de la ley de Dios. La pusieron en medio y ya vemos la historia de lo que nos cuenta Juan. Solamente quedaron Jesús y la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Ahora, acuérdense, esta mujer probablemente ya estaba decidida, ha de haber dicho: pues ya, ahora sí, ya me trajeron, ya me van a apedrear, ahora sí,
Ya no queda ni una mínima esperanza. Voy a morir. ¿Iba a morir justamente o no? ¿Era justa la muerte que iba a recibir? En cuanto a la ley, sí. Entonces, iba a recibir lo que se merecía. Entonces ya no había esperanza para ella. Ni de vivir, ni de probablemente redimir sus pecados, en fin, lo que haya sido el caso de que en cuanto ya no había esperanza para ella, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. ¿Para por qué no huyó la mujer también? Vámonos, antes de que me diga algo, ¿no? Ahí estaba todavía esperando. Le dijo Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora, ¿la estaba acusando Jesús? ¿No? ¿No la acusó, ¿Ninguno te condenó? ¿La condenó Jesús? Tampoco, Ella dijo: ninguno, Señor. ¿Ya? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora Jesús, podríamos decir de alguna forma, no la acusó, no la condenó, por lo menos dice: no, yo tampoco te condeno. Pero sí le dice: sigue con tu vida, pero ¿qué le está diciendo cuando dice no peques más? ¿Qué le está diciendo? Haz un cambio en tu vida. Ahora, la mujer samaritana nada más le dijo: pues tienes razón, tú has dicho la verdad. Tuviste 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Entonces, es todo lo que le tengo que decir, ¿verdad? Para hacerle entender. Y por supuesto que les ha de haber hablado de la esperanza de la salvación, del reino venidero, de la adoración verdadera. Aquí con esta mujer solamente las únicas palabras que cruzó fue haberle preguntado: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo nos da la esperanza siempre y cuando aún usted y yo estemos dispuestos a cambiar. Y casi las dos historias se relacionan mucho la una a la otra. Hablan de la inmoralidad, hablan del pecado, hablan de hacer un cambio. Así es que si estamos hundidos en el pecado, en la perdición, si usted y yo somos capaces de hacer un cambio, nuestro Señor Jesucristo nos da la esperanza. Ya se nos acabó el tiempo, pero brevemente le menciono Romanos 15:13. Romanos 15:13, nuestro Dios es un Dios de esperanza. La palabra de Dios nos dice en Tito capítulo 1, versículo 2, que usted y yo tenemos esperanza, vivimos en esperanza. Y fuera de Cristo, alejados de la iglesia, no tenemos esperanza. Efesios 2:12. En 1 de Pedro 1:21 nos dice que la esperanza está en nuestro Dios, pero también la palabra de Dios, en 1 de Pedro 1:21, y en el 3:15, la palabra de Dios dice que la esperanza que está ¿en quién dice? En nosotros. Dar respuesta con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay ¿en quién? En vosotros, dice el apóstol Pedro. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y usted y yo debemos de recordar que debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Pero si por algún motivo caemos, tropezamos, nos deslizamos, no se nos olvide que en Cristo Jesús usted y yo tenemos la esperanza, ¿verdad? Para usted y para mí, siempre y cuando estemos con vida, aún hay esperanza. ¿Viste lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4? 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Y dice de la siguiente manera, 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, así como la misericordia que Jesucristo mostró a aquellos personajes, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, el versículo 5, usted y yo somos guardados por el poder de Dios, pero mediante la fe, para alcanzar
la salvación que está preparada. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterno, en el tiempo último. Entonces, recuerde, aún hay esperanza. Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para nuestros nietos, hay esperanza para nuestros padres, para nuestros seres queridos que aún no han querido obedecer el Evangelio. Aún hay esperanza. Quizás esas personas estén en pecado, quizás esas personas no quieran entender, quizás estén viviendo en incredulidad, quizás estén viviendo en rebeldía, pero acuérdese, aún hay esperanza. Y usted y yo tenemos que brindarles esa esperanza. Por supuesto que viene de parte de Dios, pero recordemos que si usted y yo nos quedamos callados, ¿qué hizo la mujer samaritana? Ella les habló. Ahora usted y yo no le vamos a ir a dar un testimonio, porque ella les decía, fíjense lo que me ha dicho todo en cuanto a mi vida. Dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hablar, hay que hablarle a los demás acerca de Jesús, de que Él es el Cristo, de que Él es el Salvador. Entonces vamos a concluir aquí, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entonar un canto brevemente. Después le voy a pedir al hermano Salvador que Él pase y Él nos imparta la cena en esta hora, la cena del Señor. Vamos a entonar la primera y la segunda estrofa del himno número 30. Y después vamos a dar lugar para que podamos participar de la cena del Señor. Primera y segunda estrofa del himno número 30. Y muchas gracias por su atención. Que nuestro Dios nos ayude a que la palabra de Él more en nuestro corazón y nos brinde esa confianza que debemos de tener como creyentes, como hijos de Dios. Número 30, primera y segunda estrofa solamente. Santa Cena para mí, eres memoria aquí, tú me enseñas con verdad el misterio de bondad, me recuerdas de la cruz, del Cordero mi Jesús, tú elevas nuestro ser al angélico placer, y vivificas con señal la crucifixión pascual. Comulguemos al tomar de Jesús y su pena. Vamos a participar de la cena en esta mañana. Vamos a pedir, queremos primeramente por el pan y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre bendito, gracias, oh Padre, porque tú nos prestas la vida y la salud, este lugar de reunión y la voluntad de estar aquí, Padre, para adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Pedimos, Padre, que estés con nosotros, que vamos a participar de este emblema, recordando esa dura cruz que sufrió el Señor con nosotros, murió en ella y así, Padre, nos da la oportunidad de alcanzar la salvación. Ayúdanos, Padre, para siempre recordar ese gran sacrificio y hacer tu voluntad en lo que entendemos. Gracias, Padre, pidiéndote que nos bendigas a todos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.
presentes. En este momento vamos a participar de este emblema, la copa del Señor, el cual derramó su sangre por nosotros. Pidiéndote, Padre, que nos sigues a recordar ese gran sacrificio que hizo por nosotros, y así, Padre, al participar de esta copa, nos acordemos de él siempre. Gracias damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por fe. Señor Dios Padre, gracias también por este día que nos da de estar aquí presentes, escuchar su consejo, Padre. Pedimos, Padre, que en este momento que se va a levantar la ofrenda, que así, Padre, de las bendiciones que usted nos da, del trabajo que nos ha concedido, Padre, que siempre hemos trabajado porque usted nos da la voluntad, que así, Padre, como nos da a nosotros estar aquí para ofrecerle algo de lo que usted nos da, de muchas bendiciones. Pedimos, Padre, que bendiga las manos que van a recibir esta ofrenda para que puedan, así, Padre, sustentar los gastos de este edificio y de los que necesiten ayuda. Pidiendo, Padre, que todo lo hagamos conforme a su voluntad y así aprendemos de corazón. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias, que usted nos bendiga. Amén. Desprevenido, como no leí nada hoy, pero gracias, hermano, por su participación, por su ayuda. Le voy a pedir al hermano Sánchez que nos dirijan palabras de oración, pero pues no sin antes agradecerles, hermanos, que Dios les bendiga. En la tarde pues nosotros vamos a transmitir a las 5, no sé si voy a transmitir ahorita a las 11, pero como quiera vamos a dar la oportunidad que tus hermanos lleguen y estén con nosotros, así es que no los estoy corriendo, ¿verdad? Pero que les vaya bien. Vamos a ser dirigidos en palabras de oración, que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo en la transmisión y a cada uno de ustedes, y estaremos en contacto, hermanos, para cualquier cosa más, cualquier pregunta, pues así como hemos hecho textos y llamadas, nos podemos comunicar. Y gracias, hermanos, gracias a nuestro Dios y a ustedes por su participación. Estamos despedidos después de la oración. Gracias, hermano, muy bonita el estudio, la predicación, que nosotros la aprendamos y enseñársela a la gente que aún no lo conoce. Vamos a orar. Bendito Señor Padre, gracias damos por esta mañana hermosa, gracias por la lluvia, gracias por este grupo de tus hijos que estamos reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque le pedimos que viniera a estar con nosotros desde que salimos en casa. Señor del cielo, le rogamos por el hermano César, la hermana y sus niños, que usted los bendiga, que les siga dando sabiduría y conocimiento, que nos siga enseñando, y nosotros, Señor, aprender su palabra y llevarse a la gente que hoy lo conoce. Bendice a todos los hermanos que aquí estamos, despídenos en paz, y gracias, Señor, que has estado con nosotros, que
la enfermedad que anda en el mundo, que nos ha atentado a nosotros, nos ha tocado a nosotros. Cuida a los hermanos que van a venir más tarde con ellos, llévanos en paz y aumentenos la fe, y no nos dejes, Señor, y bendice a los doctores, los hospitales, los gobernantes que puedan hallar la medicina para esa enfermedad. Bendice a tu pueblo por la paz de la tierra. Bendice las necesidades de la iglesia. Saben que hay hermanos enfermos, hermanas que les duele su rodilla. Sabemos que ese dolor duele mucho porque yo lo sentí. Bendícela a ella y sana de su rodilla. Cuida a los hermanos y cuida a tu pueblo. Se lo pedimos por nuestro Jesucristo. Amén.